cordial saludo a todos. Mi nombre es Camila Niño Mejía y soy estudiante de Contaduría Pública y estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el siguiente video estaremos hablando sobre lo que son los gastos. Un gasto es un egreso, es el consumo de un bien, un servicio. Es decir, a la hora que tú compras algo, ya sean unos zapatos, una computadora, algo que tú vas a utilizar, estás haciendo una inversión, por lo tanto estás generando un gasto. Hay diferentes tipos de gastos que lo vamos a estar viendo. ¿Qué son los gastos fijos? Son los que no, su valor no cambia mucho. Por ejemplo, como lo dicen ahí, que la cuota del teléfono, se refiere también a cuando una empresa da una donación o un dinero para una labor social, es un monto y ya está presupuestado. Hay otros tipos de gastos como son los variables, que estos gastos varían de acuerdo a los meses o al tiempo, como son los alimentos, el transporte y los gastos médicos. Estos gastos vemos que de día a día suben y bajan, es decir, que su valor varía mucho. Los gastos esenciales son los que se prescinden, es decir, los que utilizamos sí o sí: los alimentos, la vestimenta y la vivienda. Y hay gastos que son opcionales, o sea que los podemos comprar, o sea, si no los compramos no sucede nada porque son opcionales. Por ejemplo, una consola de videojuego u otras cosas más. La importancia de los gastos es que el gasto debe hacerse de una forma moderada y también que lo que invertamos sirva ya sea para nuestra empresa o para ya sea a nuestra vida. Por ejemplo, si compramos un portátil, esta debemos utilizarla y cuidarla de tal forma que favorezca a mi empresa, porque si no se convertiría en una pérdida y no sería un gasto, sino una pérdida. También vamos a estar hablando sobre lo que es la ecuación patrimonial. Pues tenemos como definición que la ecuación patrimonial es la relación matemática que nos permite comparar los activos de una empresa con el pasivo y el patrimonio de esta, o sea, de la misma empresa. En pocas palabras, la ecuación patrimonial está compuesta por activos, pasivos y patrimonio. Que es el patrimonio son los aportes que tiene o socios que cuenta la empresa, ya sea otras empresas o personas naturales. Eh, y el pasivo hace referencia a los créditos que cuenta o que tiene la empresa, como son los bancos y los proveedores. Y el activo es lo que cuenta una empresa o lo que tiene una empresa. Para entenderlo de una mejor forma, vamos a guiarnos por la fórmula de ecuación. Dice que un activo es un pasivo más el patrimonio. Como lo dijimos anteriormente, entonces un pasivo sería lo que debe una empresa más los socios con los que cuenta una empresa. En eso se basan los activos, es decir, lo que cuenta una empresa o lo que tiene una empresa. Luego siguen los pasivos y es el activo menos el patrimonio, es decir, lo que cuesta una empresa menos los aportes que hacen los socios o patrimonios, es decir, las obligaciones con las que cuenta una empresa. Y el patrimonio es el activo menos el pasivo, es decir, lo que tiene una empresa menos lo que debe, eso conformaría lo que es un patrimonio. En definición, eso es lo que es la ecuación patrimonial y sus fórmulas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Elmund David Franco Pinzón de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, del programa Contaduría Pública. En el siguiente video voy a hacer la explicación eh, teniendo en cuenta los temas que fueron dados por la guía, donde a mí me correspondió la historia de la partida doble y qué son los ingresos. Entonces, para empezar, eh, la partida doble es un método actual que se aplica en la contabilidad, en donde consiste en
que cada movimiento contable interviene por lo general en dos cuentas, ¿no? Que es de entrada y salida de recursos y de otra financiación. Por ejemplo, cuando yo hago una compra, yo lo anota por un lado el importe, o sea, yo hago una compra y el importe lo tengo que anotar a un lado, y por el otro movimiento económico que genera el pago. Es decir, la partida doble significa doble anotación, donde se ha, donde se ha de registrar a la vez las dos partes que intervienen en cada operación. Mm, digamos que en qué se basa la partida doble. Tiene unos principios que se aplican, se podría decir, cuidadosamente, como por ejemplo, en todo hecho contable siempre va a haber un deudor y un acreedor. Debe haber. eh, en otra operación contable es deudor, se le puede decir que es deudor aquel que recibe, y acreedor que se llama quien entrega. Que por ejemplo, si yo compro, yo debo la compra, y que si yo vendo, me van a deber a mí. Por otro lado, en todo apunte la suma del valor adeudado ha de ser igual a la suma del valor que es abonado. Es como adicionalmente las sumas que siempre van a ser iguales en el debe y en el haber. Entonces yo creo que pues básicamente eso sería la partida doble. Mm, por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño ejemplo de la partida doble, donde, donde de pronto hay un ingreso, ¿sí? Por concepto de compra de mercancías, y a la vez hay un egreso por concepto de proveedores nacionales. Entonces aquí podemos ver que tiene siempre, como dije anteriormente, siempre tiene que haber de pronto eh, generalmente dos cuentas, un debe y un haber, o sea, un ingreso y un egreso. Entonces ya podríamos dar definición a qué es un ingreso. Entonces, un ingreso yo podría denominar que es un aumento de una entrada económica, netamente que es proveniente de toda la actividad comercial de una entidad, eh, en donde para registrar los ingresos es necesario siempre clasificarlos teniendo en cuenta mm, de dónde provienen, ¿no? Si son de pronto de una venta de bienes, o son de la prestación de un servicio. Eh, por venta de bienes, digamos que para contabilizar este registro siempre debe tener en cuenta algunos principios, ¿no? Igual que la partida doble. Debe haber, de pronto que debe haberse informado al comprador sobre los beneficios y los riesgos de la venta, ¿no? Es como unos ítems que se pueden tener en consideración o en cuenta. Por ejemplo, la empresa no debe tener el control de los bienes vendidos. Se dice que en teoría eso es como uno de los principios a tener en cuenta. El importe se debe valorar de manera, dice que fácil, y se debe poder medir los costes para poder tener de pronto un ingreso, eh, digamos, aumentado, por decirlo así. Eh, digamos que por prestación de servicios eh, siempre debe poder valorarse con facilidad, ¿no? Donde también haya una probabilidad de conseguir beneficios. Debe siempre valorarse el grado de realización del servicio y medirse los costes de la realización de la operación. Entonces yo creo que básicamente ese sería como la definición de estos dos conceptos, de qué es la partida doble y de qué son los ingresos. Entonces yo creo que ese podría ser mi generalización para estos dos conceptos. Entonces, muchas gracias, tutor y compañeros. Al saludo, mi nombre es María Hernández Cardoso y soy estudiante de la UNAD en Contaduría Pública. Y el día de hoy voy a presentar los activos, los pasivos y el patrimonio por medio de una diapositiva donde te estaré dando ejemplos sobre cada uno de ellos. En este caso,
hablamos de los activos. Los activos son aquellos recursos que posee una empresa que se espera que en el futuro traigan beneficios. Claro ejemplo de ellos son los inventarios, las maquinarias, los edificios, las cuentas por cobrar, las inversiones, etc. Un buen ejemplo de los activos es cuando una empresa compra una máquina que espera que produzca bienes. La máquina se convierte en un activo porque se espera que genere beneficios en el futuro al incrementar su producción y las ventas. Los pasivos ya son las obligaciones financieras de una empresa que tiene con terceros y que se deben pagar en el futuro. Un ejemplo de ello sería el caso de que una empresa solicita préstamos a un banco y este préstamo se convierte en un pasivo porque la empresa tiene la obligación de pagar, devolver el dinero prestado en un futuro, además de pagar intereses. Por último, tendríamos el patrimonio, y el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos, ya que es el valor que queda para los dueños de la empresa después de pagar todas las obligaciones financieras. Un buen ejemplo del patrimonio sería el caso de una empresa que tiene activos por valor de 500 millones y pasivos por valor de 300 millones. El patrimonio de la empresa serían 200 millones y es el valor que le queda a los dueños de la empresa después de pagar todas las obligaciones, es lo que queda libre. Para concluir, los activos, los pasivos y el patrimonio es sumamente importante para que la salud financiera de la empresa esté en buen estado. Además de que es muy importante aplicarlo en su propia gestión. Muchas gracias, hasta luego.